Los huevos son tan nutritivos que a menudo se los llama multivitamínicos naturales. Contienen antioxidantes únicos y excelentes nutrientes para el buen funcionamiento del cerebro. Atízale al dedito hacia arriba y quédate hasta el final del vídeo si quieres saber las razones por las que los huevos están entre los alimentos más saludables del planeta. Hola, soy Sento. ¿Qué tal va la semana? Bien, supongo. El huevo entero. El huevo entero contiene una gran variedad de nutrientes. De hecho, estos nutrientes son suficientes para convertir una sola célula en un pollito entero. Los huevos están llenos de vitaminas, minerales, proteínas de alta calidad, grasas saludables y muchos otros nutrientes menos conocidos. Un huevo grande contiene vitamina B12, vitamina B2, vitamina A, vitamina B5 y selenio. Los huevos además contienen pequeñas cantidades de casi todas las vitaminas y minerales requeridos, incluidos calcio, hierro, potasio, zinc, manganeso, vitamina E y ácido fólico. Un huevo grande contiene 77 calorías, 6 gramos de proteínas de calidad, 5 gramos de grasa y solo trazas de carbohidratos. Es muy importante saber que casi todos los nutrientes están en la yema y que la clara son básicamente proteínas. Los huevos mejoran tu perfil de colesterol y no aumentan el riesgo de enfermedad cardíaca. Un huevo grande contiene 212 miligramos de colesterol. Sin embargo, es bien sabido que las fuentes dietéticas de colesterol tienen un efecto mínimo sobre los niveles de colesterol en sangre. Tu hígado produce colesterol todos los días y la cantidad que produce depende de cuánto tomes con la dieta. Si comes suficiente colesterol, tu hígado producirá menos. Si no comes colesterol, tu hígado aumentará la producción. La cuestión es que numerosos estudios demuestran que los huevos mejoran tu perfil de colesterol en sangre, ya que aumentan el HDL colesterol, sí, el bueno, y cambian el LDL colesterol, el malo, por un subtipo más grande que no está tan fuertemente asociado con un mayor riesgo de enfermedad cardíaca. Diversos estudios han examinado si comer huevos afecta al riesgo de enfermedad cardíaca y no han encontrado ninguna asociación. Sin embargo, existen estudios que demuestran que los huevos se relacionan con beneficios para la salud en personas con síndrome metabólico. Los huevos están cargados de colina, un nutriente importante para el cerebro. La colina es un nutriente poco conocido, que a menudo se asocia con las vitaminas del grupo B. La colina es un nutriente esencial y se requiere para sintetizar el neurotransmisor acetilcolina. Y además es un componente de las membranas celulares. Una ingesta baja de colina se ha relacionado con enfermedades hepáticas, cardiopatías y trastornos neurológicos. Este nutriente es especialmente importante para las mujeres embarazadas. En un estudio en mujeres canadienses embarazadas se observó que solo el 23% de ellas alcanzaba la ingesta adecuada de colina diaria. Las mejores fuentes de colina en la dieta son las yemas de huevo y el hígado de ternera. Un huevo grande contiene 113 miligramos de colina. Por favor, si la información que te presento te parece útil, me gustaría pedirte ayuda para llegar a más gente. Y eso es tan fácil para ti como atizar el dedito hacia arriba y dejar un comentario. Y compartir este vídeo en tus redes sociales y en WhatsApp con aquellos a quien más quieres. Los huevos contienen proteínas de alta calidad, con un perfil de aminoácidos casi perfecto. Esto ya lo sabéis casi todos, pero vamos a repasar. Las proteínas son los bloques de construcción principales y desempeñan funciones tanto estructurales como funcionales en nuestro cuerpo. Son cadenas más o menos largas de aminoácidos que se unen entre sí como cuentas de una cadena y luego se pliegan
en formas más complejas. 9 de los 21 aminoácidos que necesitamos no podemos producirlos. Son lo que se conoce como aminoácidos esenciales. Los huevos se encuentran entre las mejores fuentes de proteínas de la dieta. Y de hecho, el valor biológico de un alimento a menudo se evalúa comparándolo con los huevos, a los que se les da la puntuación perfecta de 100. Los huevos están cargados con luteína y zeaxantina, que protegen los ojos. La luteína y la zeaxantina tienden a acumularse en la retina, que es la parte sensorial del ojo, donde protegen los ojos de la luz solar dañina. Estos antioxidantes reducen significativamente el riesgo de degeneración macular y cataratas, que se encuentran entre las principales causas de discapacidad visual y ceguera en los ancianos. Hay estudios sobre esto. Os dejaré los enlaces en la descripción. Los huevos en el desayuno pueden ayudarte a perder grasa corporal. Los huevos contienen solo pequeñas cantidades de hidratos de carbono, pero muchas proteínas y grasas, y por eso obtienen una puntuación muy alta en una escala llamada índice de saciedad. Por eso no es sorprendente encontrar estudios que demuestren que comer huevos en el desayuno puede conducir a una pérdida de grasa. En un estudio que duró 8 semanas, se observó que comer huevos en el desayuno conducía a una pérdida de peso significativamente mayor que comer la misma cantidad de calorías en forma de bagels. El grupo que desayunó huevos perdió un 65% más de peso corporal y un 16% más de grasa corporal. Tuvo una reducción un 61% mayor en índice de masa corporal y una reducción un 34% mayor en la circunferencia de la cintura. Ahora bien, es importante tener en cuenta que no todos los huevos son iguales. Las gallinas a menudo se crían en fábricas, enjauladas y alimentadas con piensos a base de cereales que alteran la composición final de nutrientes de los huevos. Es mejor comprar huevos ecológicos de gallinas criadas en libertad, que son más nutritivos y saludables. Pero si no los encuentras en tu supermercado o son demasiado caros para ti, los huevos normales también sirven. Los huevos se encuentran entre los alimentos más nutritivos que se pueden encontrar, ya que proporcionan prácticamente todas las vitaminas y minerales que necesitamos. Para colmo, los huevos son baratos, tienen un sabor increíble y casan bien con casi cualquier comida. Realmente son un alimento excepcional. Bueno, y esto es todo por hoy. ¿Sabías que el huevo es un alimento tan completo? ¿Te han prohibido en alguna ocasión comer huevos? Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios y si lo haces con un huevo como este, eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que te quedaste hasta el final. Y ahora llega el momento de ver los comentarios más destacados del vídeo en el que os hablaba sobre la úlcera de estómago, cuáles eran los síntomas y las causas. Que si todavía no lo has visto, puedes hacerlo aquí. Y los comentarios más destacados por toda la comunidad fueron Giancarlo Velasco, que nos dice que tiene úlcera y que el dolor es muy molesto. Ánimo y a ver si curas esa úlcera. Y Beatriz Mendoza, que nos manda un saludo desde Cali y me da las gracias por el vídeo. Gracias a ti por verme. A ellos y a todos los que participáis activamente dejando algún comentario en los vídeos, gracias por vuestra colaboración. Me ayudáis mucho. Recuerda que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas, así que te pido por favor que ciñas tus comentarios a cómo mantener una buena salud. Si aún no lo has hecho, tómate un segundo y haz clic aquí para suscribirte al canal. Y dale al botón de la campanita por ahí abajo, en algún lugar, para poder ver todos mis vídeos semanales. Y aquí puedes ver un vídeo sobre la cándida.